En palabras de Stanislav Grof, el terapeuta transpersonal se ocupa de todos los sucesos que emergen durante el proceso terapéutico, además de los asuntos mundanos, los datos biográficos y los problemas existenciales. Lo que en realidad define la orientación transpersonal es el modelo de la psique humana que reconoce la importancia de las dimensiones espirituales o cósmicas y el potencial evolutivo de la conciencia. Se sabe que el hombre solamente es capaz de percibir un porcentaje muy bajo de los sucesos que lo rodean. Muchas son las causas de esta circunstancia, entre ellas la limitación de los sentidos, el sesgo ideológico que en general mediatiza la comprensión, la tendencia a dar valores a las cosas, la propensión a negar que existe lo intangible, la inclinación a constreñir la naturaleza en algo que solamente puede apreciarse desde una perspectiva material o a través de los escasos 5 sentidos, por mencionar algunas. Por suerte, este siglo está gestando grandes cambios, especialmente en los cimientos del modelo científico, cuestionando lo que se cree la forma correcta de conocer. Desde la psicología se intenta atravesar ese límite y el resultado es la eclosión de una nueva psicología, la psicología transpersonal. Aunque en la raíz etimológica de la palabra psicología aparecen psique, alma, y logos, conocimiento. Durante los siglos XIX y principios del XX, esta ciencia solamente compartió criterios materialistas con el modelo imperante, negándose la posibilidad de estudiar aspectos sutiles del alma. Por suerte, algunos pensadores como Carl Jung, Roberto Assagioli, Abraham Maslow, Stanislav Grof y Ken Wilber descubrieron que existía otra realidad menos tangible, espiritual, por llamarla de alguna manera, más próxima al concepto antiguo de alma. Estos librepensadores fueron los precursores, los artífices de la psicología transpersonal, y a partir de entonces se tendió un puente hacia la aceptación de la espiritualidad del ser humano. Actualmente, la psicología transpersonal es una corriente que se ocupa especialmente tanto de los aspectos normales, ampliados y alterados de la conciencia, la meditación, los modelos de salud psicológica, las experiencias cumbre, las experiencias místicas y de las implicaciones de la física moderna. Su trabajo de investigación finaliza en teorías sobre estos aspectos que contribuyen a un nuevo paradigma científico más plural. Podría decirse que para la psicología transpersonal, el objetivo principal del desarrollo humano es la trascendencia del sentido de sí mismo, el avance hacia la identificación con una conciencia mayor, total. Quien se decide por una experiencia transpersonal se abre a la posibilidad de vivir estados no ordinarios de conciencia para cambiar su personalidad, para percibirse desde una nueva dimensión, para modificar su realidad venciendo obstáculos, que por intangibles no dejan de ser reales. La psicología transpersonal permite que la persona se aparte de la individualidad y se identifique momentáneamente con otras realidades del yo interno. El análisis transpersonal desliza al ego de su estancamiento aparente para unirlo con el absoluto, con la conciencia cósmica, con la unidad. Quien accede a un análisis transpersonal podría experimentar conocimientos que jamás pensó tener. Revivir experiencias perdidas en su memoria, trascender con su psique el tiempo y el espacio en búsqueda de respuestas. En este estado especial, el yo adquiere una dimensión intensa que lo potencia, permitiéndole dilucidar sentidos para co-crear un nuevo destino. Y ella nos va a llevar mensualmente un tema que es psicología transpersonal integral. Antes de que comiences, ¿qué es la psicología transpersonal integral? Bueno,
Voy a empezar por lo más básico, porque me imagino que entre la audiencia puede haber personas que digan, ¿qué quiere decir transpersonal, no? Literalmente significa más allá de la máscara o más allá de la careta, más allá de la personalidad que hemos ido conformando a lo largo de nuestra existencia. Trans quiere decir más allá, personal viene del latín personae, que significa personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué trata entonces una psicología que va más allá de lo personal? Quizás lo entendáis mejor si hacemos un pasaje rasante a través de la historia de la psicología para comprender cómo se ha ido desarrollando, cuál fue su evolución hasta el día de hoy, ¿no? Y dónde estamos parados hoy en la psicología. Bueno, sabemos que se desprende de la filosofía y nace por primera vez como una rama propia en Rusia con el conductismo. Psiquiatras como Pavlov, Skinner, empezaron experimentando con los animales, el estímulo-respuesta y viendo la correspondencia que tenían con los seres humanos. Ese fue el primer pilar de la psicología. Luego apareció Freud con el psicoanálisis, su descubrimiento del inconsciente, cómo está conformado el aparato psíquico, el análisis de los sueños, su aportación sobre la libido, la sexualidad infantil, que en aquella época de la Viena del 1900 se creía que los niños eran asexuados, sus investigaciones sobre la histeria en las mujeres, en fin. El tercer pilar es el humanismo, con toda su aportación del mundo emocional. Aquí nacen varias ramas de la psicología, la Gestalt, la PNL, la logoterapia, la psicología transaccional. Aquí se empieza a trabajar más lo emocional y entra el cuerpo también, que hasta ese momento no entraba. Y por último, nace la psicología transpersonal en el año 1969 en Estados Unidos, siendo la primera psicología que une por primera vez la sabiduría milenaria de Oriente, el mundo espiritual, la meditación, el yoga, la vía del silencio, de la contemplación, del servicio desinteresado, con el desarrollo intelectual, científico y tecnológico del hombre moderno en Occidente. Luego, Ken Wilber da un pasito más aportando el concepto de integral, ¿no? Para resumir, la psicología transpersonal integral es el último pilar evolutivo de la psicología y, a mi criterio, la psicología más amplia y abarcativa, porque bebe de todas las aportaciones precedentes e integra todas las dimensiones del ser, sin excluir nada. Atiende a la mente, atiende a las emociones, al cuerpo, al espíritu del hombre y su relación con lo sagrado. O sea, atiende al ser humano holísticamente, como una parte integral de un todo mayor, formando parte de este universo con sus leyes y su misterio también. Quisiera aclarar que cuando hablamos de espiritualidad no nos estamos refiriendo necesariamente a religión. No es lo mismo espiritualidad que religión. No es seguir determinados dogmas o creencias religiosas. Lo transpersonal trasciende cualquier credo ideológico. Cuando lo transpersonal nombra la espiritualidad, se refiere a experiencias de unidad con el todo. Se las puede conocer como experiencias cumbre y son experiencias donde se abre la conciencia con una absoluta lucidez encarnando la totalidad. Hay personas que tienen este tipo de experiencias espontáneamente, estando en contacto con la naturaleza, por ejemplo, y otras que lo viven a través de técnicas o ejercicios que inducen a estados ampliados de conciencia. Es un tipo de psicología que una vez atendido el sufrimiento del paciente, o sea, el motivo que lo inquietaba o por el que llegó a nuestra consulta, una vez aprendidos nuevos patrones mentales que construyen un ego, una personalidad más sana, aborda aspectos tales como la búsqueda del sentido de la vida,
la capacidad de amar sin objeto, como un estado de conciencia del propio sujeto, la capacidad de servir a otros seres sensibles, el sentido o el sentimiento de trascendencia, el ámbito de la intuición, la experiencia interior de certeza, el desapego o facultad de distanciarse del ego o de la personalidad y poder observarla como un testigo, lo que se llama la conciencia testigo, el ejercicio de la creatividad, por ejemplo, el desarrollo de los dones o potenciales de esa persona. Por eso este tipo de psicología puede tratar inclusive a personas que sean completamente saludables, que no tengan conflictos serios, sino que están en una búsqueda interior, una búsqueda existencial o espiritual. Psicología transpersonal, ¿qué es? El nombre ya te está sugiriendo algo, que es algo que va un poco más allá de lo que es lo personal, la personalidad. Es una escuela de psicología que nace hacia fines de la década del 60. Y en esos tiempos sucede algo muy importante, que es que la psicología estaba abriéndose hacia el humanismo. Claro. Empieza a abrirse una psicología entonces que pone el acento ya no en la parte enferma del ser humano, sino que algunos, como Abraham Maslow, se empiezan a preguntar: ¿y el ser humano sano? ¿El ser humano contento, creativo, generoso? Claro, mi pregunta es: ¿qué es un hombre sano, qué es un hombre enfermo? Sobre todo, sí, tiene que ver con mi cabeza. Sí, hasta ese momento el hombre sano era dudosamente sano. Claro. Allí se empieza a mirar a los mejores ejemplares de la raza humana, la gente que vive contenta, generosa. Para ese tiempo se empieza a estudiar una psicología que había quedado de lado. Y a partir de allí sucede algo también importante, que se abren las puertas de Oriente hacia Occidente, claro, con la invasión china al Tíbet. Empieza a escucharse hablar de meditación, de yoga, de vegetarianismo. ¿Y don Freud dónde está? Don Freud está como precursor de la psicología a principios de siglo, abre un camino. Yo estoy pensando en el 900 y estoy pensando en el 60. En el 60, o sea que estamos hablando... Hay un largo rato. Obviamente que a Freud hay mucho que agradecerle porque abrió una puerta muy importante. En el momento en que surge la psicología transpersonal se empieza a expandir por todos los continentes. En este momento es algo conocido en todo el mundo y hay asociaciones en todo el mundo. Y se han ocupado, entre otras cosas, de estudiar las personas que trabajan hacia la producción interna de estados no ordinarios de conciencia, estados de mayor lucidez mental, de amor incondicional. Esencialmente. Entonces, esos estados superiores de conciencia, cuando un ser humano tiene noción de que viene a este mundo a pasar por un proceso de aprendizaje, sí, que la vida tiene algún sentido y que todo está en interrelación. La vida tiene un sentido. La vida tiene un sentido. Claro. Pero tanto Jung como la psicología transpersonal, como las tradiciones sagradas de todos los tiempos, nos hablan de que el ser humano no es nada más que personalidad, que tiene un núcleo esencial. Y acá hay algo importante. La psicología transpersonal toma investigaciones actuales del psiquismo humano, pero también recupera conocimientos milenarios de las tradiciones de todos los tiempos y culturas. Usted habla del núcleo, ¿y cuál es el núcleo? Desde la psicología transpersonal, al apoyarse en lo que dicen distintas tradiciones, como la psicología budista, taoísta, la psicología de aborígenes de distintos lugares del mundo, todas las tradiciones internas, más allá del aspecto religioso, contienen una filosofía que nos dice que el ser humano tiene en sí mismo una porción de lo divino, como cada uno lo entienda. Así es. Esa porción de lo divino... Esa famosa imagen y semejanza. Exactamente. Esa porción de lo divino muchas veces es algo no descubierto por el ser humano a lo largo de toda su vida. Y llega al final y no sé para qué. Llega al final y no sé para qué. O llega a la mitad de la vida y sobrevive una crisis de sentido. ¿Cuál es mi identidad y para qué? ¿Para qué? Esa pregunta empieza a dar la posibilidad, junto con la angustia que significa esa crisis, de empezar a gestar una vida, ya no como nos programaron desde afuera, sino a elegirla desde eso de adentro, desde ese núcleo esencial, que a través de todos los tiempos el ser humano le dio a esa búsqueda interna distintas formas.
sobre todo a través de la filosofía, la religión, y buscó a través de diversos medios explorar estados superiores de conciencia. ¿Y qué es un estado superior de conciencia? Un estado superior de conciencia sería el contacto directo con eso esencial. A diferencia de Occidente, donde el contacto con lo sagrado puede ser una cuestión de fe. ¿Y cómo llegó a ese estado de conciencia? Habitualmente se siguen distintos caminos técnicos. En este momento se habla de una tecnología de lo sagrado. ¿Eso lo tiene que hacer terapeuta y paciente? Terapeuta y paciente o algún tipo de facilitador con una persona. Facilitador. Facilitador. Esto es una buena diferencia entre la psicología transpersonal y este grupo de ideas con la psicología más ortodoxa. ¿Lo tengo que hacer solo o en grupo? ¿O lo puedo hacer Se puede trabajar solo con un terapeuta que a uno le facilite ese camino, se puede trabajar en un grupo. El trabajo en grupo es sumamente rico. Claro. Y en las tradiciones de todos los tiempos siempre se hicieron técnicas de ampliación de conciencia en grupo. Aunque vengamos de historias diferentes, de experiencias diferentes. Exactamente. Se trata de una experiencia, no de explicar qué es un estado superior o un estado de armonía, que es lo primero superior a lo que podemos acceder. Es una experiencia, no es un conjunto de ideas. Desde lo transpersonal, desde estas tecnologías de lo sagrado, lo importante es ayudarle a la persona que, no que se informe sobre qué es lo sagrado en mí y en mi vida, sino a poder saborear eso. Eso es el real saber. El terapeuta, el facilitador, le va a ayudar a la persona a que pueda sacar lo que está tapando eso esencial y que lo despliegue. ¿Con preguntas, con respuestas? No se trabaja desde el intelecto, se trabaja... El intelecto es una pequeña herramienta. Charlar con el paciente es parte de eso, aunque de un modo muy distinto que en el psicoanálisis. El intelecto va a servir para dar forma. Cuando hablamos de ser integral, estamos hablando bien de transpersonal. ¿Por qué? Porque cuando decimos transpersonal, hablamos de lo que está por detrás de nuestra personalidad. La personalidad entendida como algo que nos define como cuerpo. Nosotros, cuando ven venir a una persona que se llama Carla, por ejemplo, ven el cuerpo de Carla y hay una personalidad de Carla. ¿Qué quiere decir esto? Que la terapia transpersonal nos va a enfocar en lo que está por detrás de ese cuerpo y de esa personalidad que nosotros reconocemos, que hay todo un mundo, un universo atrás de esa persona que es integral, que compone su campo energético, sus emociones, su mente y su espíritu. Cuando hablamos de emociones, estamos hablando del sentir de esa persona, de todo lo que ha vivido, de toda la experiencia emocional que esa persona tiene, que esa persona trae consigo, que no se ve y que no se ve en su cuerpo físico y que no se demuestra en su personalidad. La terapia transpersonal va en busca de exactamente eso que está por detrás de lo que se ve y de la apariencia emocional. Bien, en este apartado estamos enfocando el tema principal de saber quiénes somos. Nosotros no somos los que decimos ser. Cada definición de nosotros mismos es una gran mentira, porque nosotros nos definimos a través de las percepciones que tenemos del mundo en el que vivimos y de nuestra realidad. Entonces, a través de la terapia transpersonal, lo que vamos a ir es en busca de quién realmente somos, no quienes queremos ser, según la percepción que tenemos. Y eso nos va a determinar por qué estamos aquí y cuál es la principal misión que nosotros tenemos en la vida, porque creemos que tenemos una misión desde la personalidad y en realidad desde la esencia, desde lo que realmente somos, es una misión totalmente diferente. ¿Cuál es el mecanismo para encontrar mi misión de vida? Uno de los mecanismos principales es una pregunta hiper sencilla. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? ¿Qué es lo que más disfruto de hacer? ¿Qué es lo que más placer me da hacer? ¿En qué situaciones de la vida me siento más tranquila, más en paz conmigo misma? Armoniosa. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuándo hago qué cosas? ¿Cuándo comunico qué cosas? ¿Cuándo transmito qué cosas? Ahí estoy en plena misión y por lo general lo ignoramos, lo desconocemos.
En este apartado, el apartado más importante de todo lo que tiene que ver con las terapias transpersonales, nosotros a través de nuestros pensamientos creamos nuestras emociones. Entonces, al tener claro qué es lo que pienso, voy a tener clara la emoción. Como estamos continuamente pensando y nuestra cabeza es una catarata de pensamientos, nuestras emociones son también torbellinos. Entonces ahí se genera una realidad turbulenta. La función de este apartado es justamente aprender a detectar qué pienso, a ser consciente de lo que pienso, para que la emoción sea coherente con mi pensar y con mi accionar, que sería la realidad que genero todos los días. Bien, aquí ya nos estamos adentrando en lo que es la terapia transgeneracional, porque los patrones de pensamientos son, por lo general, heredados por nuestros ancestros, heredados por nuestra familia. Un ejemplo común es: sin sufrimiento no hay amor. Este tipo de patrones generan una realidad muy pesada, y la transformación de estos patrones de pensamiento son fundamentales para transformar nuestro comportamiento y nuestras reacciones frente a nuestra realidad diaria, nuestro día a día. Aquí también estamos haciendo mención de lo que es la terapia transgeneracional, porque es correlativo a lo anterior. El equipaje formado por las creencias también tiene que ver con los patrones de pensamiento. Nada más que las creencias son algo arraigado mucho más inconscientemente. La creencia es algo a nivel colectivo, y inconscientemente nosotros tenemos acciones en nuestra vida diaria que responden a ese patrón de pensamiento que tiene que ver con una creencia determinada. Y esto hace que nosotros tengamos pensamientos limitantes. La aceptación de la sociedad gay, la aceptación de las familias ensambladas, hay un montón de temas sociales que están inmersos en inconscientes dentro de nuestras creencias. Y eso nos hace ser seres limitantes con respecto a un pensamiento, a poder abrir nuestra mente a nuevas formas de vida, a nuevas estructuras. El reconocernos como un ser libre es una consecuencia del trabajo de todos los apartados anteriores. A liberar patrones de pensamientos, a liberar el exceso de equipaje formado por nuestras creencias, al saber cómo funciona nuestro pensamiento y nuestra emoción con la que creamos nuestra realidad, saber quiénes somos realmente, por qué estamos aquí y cuál es nuestra principal misión en la vida, saber reconocernos como seres integrales. Eso nos va a poner en un lugar de libertad total, porque ya no tengo por qué pensar como piensan los demás, ni como pensaba todo mi linaje, mis ancestros. Ya voy a poder pensar por mí mismo, y esto me va a generar una sensación de libertad genial. Reconocer nuestra anatomía energética es algo fundamental, porque nosotros continuamente nos centramos solo en el cuerpo físico, y es aún más importante el cuerpo energético que el físico. Ninguno es más importante que el otro. Lo que quiero decir es que no lo tenemos en cuenta, y es tan importante como el cuerpo físico. ¿Qué pasa? Cuando yo me relaciono con otra persona, me relaciono no solo a través de los cuerpos físicos, sino también a través del cuerpo energético. En el cuerpo energético, esa persona está desarrollando una emoción. Las emociones se desarrollan en nuestro campo o en nuestro cuerpo energético. Esa emoción está impregnándose en el campo energético mío. Por ende, muchas veces me voy a encontrar con personas que tienen determinados problemas que yo no los tengo, y normalmente decimos que empatizamos, o uy, me dejó mal, pobre, lo que le pasó.
ay, mirá, está mal, ¿cómo lo entendí? Ay, qué sensación tuve. Si vieras cómo estaba, me dejó destruida. Bueno, todo este tipo de expresiones que solemos tener todos, después que nos encontramos a tomar mate, que nos encontramos a tomar un café, o nada, o simplemente estuvimos en una clase, compartiendo una clase de gimnasio, lo que sea, con una persona que está con su campo energético complicado o desarmonizado, nos va a ver influenciado a nosotros y a nuestro campo energético. Entonces, es necesario que nos limpiemos energéticamente. Limpiarnos energéticamente es tan importante como bañarnos. Y esto es algo que la gente normalmente no lo tiene en cuenta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ciencia y a qué cuando hablamos de espiritualidad? ¿Puede ser la meditación una ciencia en sentido amplio? Ken Wilber ha escrito numerosas obras en las que aborda de manera magistral esta gran cuestión. Para Wilber, ambas son áreas de conocimiento válido que se complementan entre sí. Para Wilber existen al menos dos tipos diferentes de ciencia, la ciencia estrecha y la ciencia profunda. La primera se ocupa de estudiar los objetos y fenómenos físicos y la segunda se encarga de estudiar el interior de esos fenómenos. No se pueden confundir los hallazgos de una ciencia con la otra, pero sin embargo sí se pueden correlacionar en el sentido de que cada fenómeno o suceso externo tiene uno interno. Es decir, que la espiritualidad, según Wilber, es otro tipo de área de conocimiento totalmente válido para interpretar el mundo. Ken Wilber, nacido en Oklahoma en 1949, está considerado como una de las mayores autoridades mundiales en el estudio de la conciencia y uno de los principales representantes de la denominada psicología transpersonal. En sus obras ha dejado constancia de una visión integral en la que entreteje ideas y concepciones procedentes de ámbitos tan diversos como la religión, la filosofía, el arte, la ecología, la filosofía o la psicología. Entre sus trabajos más conocidos figuran El espectro de la conciencia, La conciencia sin fronteras, Sexo, ecología y espiritualidad, El ojo del espíritu, Los tres ojos del conocimiento, Espiritualidad integral y Después del Edén, etc. Ken Wilber ha escrito, entre otras cosas, sobre la ciencia, la religión, la filosofía, la antropología, la vida interior, la meditación, la psicoterapia, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la nueva espiritualidad y de la denominada psicología transpersonal. Fíjate, una forma de acercarse a la obra de Ken Wilber, que escribió más de 20 obras, ha escrito más de 20 obras sobre espiritualidad, sobre ciencia, yo recomiendo dos para darnos cuenta de la dimensión intelectual que tiene este hombre. Una de ellas es Una teoría de todo y la otra es Breve historia de todas las cosas, donde se refleja perfectamente el eclecticismo de la investigación de Ken Wilber. No olvidemos que esta persona ha acercado mucho todas las posturas de Oriente y Occidente en toda su obra, que es muy variada, donde se mezclan muchas de las disciplinas que acabas de comentar. Con razón, a Ken Wilber se le ha llamado el Einstein de la consciencia. En Los tres ojos del conocimiento, Wilber plantea una idea muy interesante, inspirándose en una célebre metáfora de San Buenaventura, que examina las tres esferas del conocimiento: el conocimiento empírico, de los sentidos, el reino racional de la mente y el reino contemplativo del espíritu. Citando la obra de diversos autores, Wilber muestra la confusión a que puede conducir al mezclar las distintas esferas. Sí, él cuando habla de estas tres esferas, porque le gustaba mucho y le gusta utilizar metáforas para que sea más comprensible el mensaje que quiere transmitir. Y él habla del ojo de la carne, junto con el ojo de la razón y el ojo de esa contemplación, para acercarse a la realidad. Él dice que el ojo de la carne, ese ojo de los sentidos, está muy bien para acercarse al mundo externo, que está compuesto del espacio, del tiempo, de los objetos. Sin embargo, el ojo de la razón sería aquel que nos acerca
al conocimiento y la comprensión de la filosofía, de la razón, de la mente, y el ojo de la contemplación es el que va un poco más allá, es aquel que sirve para entender los valores más trascendentes de la realidad, o por lo menos de nuestra percepción cotidiana de la realidad. Él dice que muchas veces el error está en considerar que a la verdad nos podemos acercar solo por ese ojo de la carne o por ese ojo de la razón, olvidando el ojo de la contemplación, que realmente es el que nos concilia y el que nos pone sobre la pista de esa dimensión espiritual que todo ser humano tiene, crea o no crea en esa dimensión espiritual. Y el ojo de la contemplación sería la perspectiva, la puerta que nos abre a esa psicología transpersonal, a esa realidad transhumanista, que es lo que daría pie y daría explicación a muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida. Según Wilber, la meditación cumple sin lugar a dudas con estas 3 pruebas epistemológicas de conocimiento válido. Wilber se interesó en un principio por la medicina, pero tras 2 años de estudio cambió el rumbo de sus intereses intelectuales y comenzó a acercarse a otras disciplinas. ¿Cuáles son esas disciplinas? Pues sí, él pensaba que estaba hecho para la medicina, pero luego se da cuenta que no, que la medicina no explica muchos de los aspectos que él quiere conocer y se acerca a la bioquímica. Él, no olvidemos, su primera tendencia es a la ciencia, hace bioquímica en la Universidad de Nebraska, obtiene muy buenas notas, pero le ocurre lo mismo, se da cuenta que ni con la medicina ni la bioquímica se explican las razones principales o las preguntas básicas que un ser humano se hace. ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es un poco el sentido de nuestra existencia? Y entonces es cuando empieza a interesarse por otro tipo de disciplinas. Por ejemplo, se empapa de toda la psicología de Occidente, conoce muy bien a todos los maestros, a todos los psiquiatras, a todos los psicólogos, se empapa perfectamente de la filosofía oriental, y entonces es cuando llega a hacer ese corpus homogéneo, integral, que luego plasmaría en muchas de sus obras. Pero evidentemente lo bueno que tiene Ken Wilber en su aportación es que mezcla perfectamente lo que es la ciencia con la religión, y dentro de eso añadiendo aspectos muy cotidianos de la vida, como puede ser evidentemente la política, la empresa, la sociología, la antropología. Todo eso lo amalgama perfectamente para que sus obras den una visión integral de lo que él intenta reflejar, que es ni más ni menos que un concepto holístico de la existencia. En varias de sus obras insiste Wilber que el universo es holónico. ¿Qué significa holón, holismo, holónico y qué relación tiene este concepto con la realidad? Ken Wilber piensa que el universo es una totalidad, pero también son partes, y él utiliza un término muy clarificador, que es holón. La palabra holón para él es una unidad que tiene sentido en sí mismo, pero también forma parte de otra unidad que le trasciende. Por ejemplo, una letra. Una letra en sí misma tiene una identificación, tiene un sentido, pero a su vez forma parte de una palabra. La palabra ocurre lo mismo, la palabra tiene también una unidad en sí misma, pero formaría parte de una frase. La frase le ocurriera lo mismo, tiene identidad propia, pero formaría parte de un párrafo, y así de forma indefinida. Lo mismo se podría aplicar, por ejemplo, a un átomo. Un átomo forma parte de una molécula, la molécula forma parte de una célula, la célula forma parte de un organismo, y así continuamente. ¿Qué quiere decir? Que cada cosa separada en sí misma tiene una identidad, tiene una unidad, tiene un significado, pero siempre forma parte de algo más superior que lo trasciende y que le da también un cierto significado. El ser humano, según Ken Wilber, es un holón, es decir, somos una parte, pero también estamos formados por muchas partes, que a la vez formamos parte de una familia, de una sociedad, de un país, de un planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el concepto holónico que esgrime Ken Wilber y que parece muy significativo a la hora de entender de que todos somos una totalidad, pero a la vez somos parte de algo muy superior, siempre algo que nos trasciende. Lo que más nos trasciende, aquello que no podemos controlar, que no podemos definir y que incluso no podríamos explicar, sería lo espiritual, la experiencia trascendente. Bueno, pues todo eso son distintos campos que se van elevando dentro de la conciencia del ser humano, incluso dentro de la conciencia planetaria. Se dice que Ken Wilber es el primero en desarrollar una teoría original y coherente que unifica de modo magistral el conocimiento psicológico más representativo de Occidente, más el conocimiento filosófico más representativo de las grandes tradiciones de sabiduría de la humanidad.
Wilber hace algo importante, algo que no se había atrevido a hacer mucha gente hasta ese momento, entre otras cosas porque le faltaba la preparación científica y humanística que tiene Ken Wilber. Él crea un campo unificado de la consciencia, es decir, esa teoría integral, donde intenta reunir todos los campos del conocimiento que él abarcó, y abarcó bastantes a lo largo de su vida, y sigue haciéndolo porque todavía tiene 60 años y una larga vida por delante. Así que dentro de ese campo de la consciencia intenta meter aquellos elementos que cuajan y que forman parte unos de otros. Él habla de que a través de la filosofía tú llegas a la pedagogía, que a través de la pedagogía puedes llegar a la antropología, que a través de la antropología puedes llegar a otro tipo de disciplinas, incluso a la política, porque en el fondo todo está relacionado con todo. Entonces, esa visión integral que queda reflejado, por ejemplo, en Una teoría de todo, uno de sus libros claves, es el que intenta unificar lo que es la parte de Occidente con la parte de Oriente, la parte de la razón con la parte de la espiritualidad, unificando sobre todo esos 4 conceptos que él tenía muy claros y que es el leitmotiv de muchas de sus obras, que es el cuerpo, que es la mente, que es el alma y que es el espíritu. Todo eso es lo que hace grande a una obra de Ken Wilber, donde cualquier libro suyo casi es como leer una docena de libros de otros psicólogos o de otros filósofos, porque es capaz de aunar de forma coherente muchas de esas disciplinas. Wilber plantea en 2 de sus obras, El espectro de la conciencia y La conciencia sin fronteras, que existen distintos niveles de conciencia. ¿A qué niveles de conciencia se refiere Ken Wilber en estas 2 obras? Bueno, él habla de muchos niveles de conciencia y sería largo de definir, porque para eso le ha dedicado varias obras, ¿no? Pero básicamente él comenta que hay una falacia pre-trans. ¿A qué se refiere? La preconsciencia y la transconsciencia. Y pone un ejemplo muy claro, que son como 2 grandes iconos de la psicología y de la psiquiatría, que es Freud y Jung. Para Freud, lo que intenta es que aquellos elementos de la consciencia superior, es decir, que forman parte de la iluminación de algunos de los maestros, él piensa que pueden formar parte de algunos elementos preconsciencia, es decir, da una visión equivocada a la hora de interpretar esas experiencias sublimes que han tenido algunos maestros espirituales, tanto de Occidente como de Oriente. Sin embargo, Jung lo hace a la inversa, es decir, muchos de esos mensajes arquetípicos y míticos que formarían parte de esa preconsciencia lo eleva a categoría superior. Es decir, según Ken Wilber, son 2 ejemplos muy claros de esa falacia pre-trans. Es decir, hay una consciencia que estaría en el medio y todo lo que es la transconsciencia son los estados alterados de conciencia superiores y por lo tanto de iluminación, y los anteriores a la consciencia serían aquellos que incluso tienen connotaciones patológicas. El no definir bien estos 2 estados es lo que hace que caigas en determinadas falacias y por lo tanto nunca se podrían estudiar bien por la psicología y por la psiquiatría. Él dice que el gran error que tienen muchos psiquiatras y muchos psicólogos es precisamente porque no saben encuadrar a su paciente dentro de uno de esos niveles de conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre psicología integral y psicología transpersonal? Quizás debería decir un par de palabras de ambas. A ver, la psicología transpersonal es una psicología que emergió al final de los años 60. De hecho, yo tuve el privilegio de ser una de las personas que fue la cuna, junto con Abraham Maslow, Anthony Sutich, Friedman y Sona Margulis y otros. Y esta nueva psicología básicamente lo que quería era estudiar todo el espectro de la experiencia humana. Inicialmente teníamos el psicoanálisis, el conductismo. Sabes que el psicoanálisis estaba focalizado básicamente en los pacientes, en la población enferma. El conductismo, por otra parte, estaba centrado en animales y tratando de extrapolar esto a los seres humanos. Y entonces, la primera reacción
por parte de Anthony Sutich y Maslow fue crear la psicología humanista, de alguna manera casi como intentando corregir los errores, ¿no? Las inadecuaciones que tenían estas terapias de las que estoy hablando. Sin embargo, la psicología humanista se hizo muy popular, incluso entre la gente lega, pero los fundadores de la psicología humanista, después de unos 10 años, ellos estaban insatisfechos con esta psicología humanista que ellos mismos habían creado, pues se daban cuenta de que la dimensión espiritual faltaba. Las prácticas meditativas, etcétera, las ceremonias en estados de trance, los estados de éxtasis y cosas como estas. Así que empezaron a trabajar en otro tipo de psicología que tenían la intención de llamar transhumanística y me invitaron para ser parte de esto. Y yo en ese momento estaba trabajando con una categoría de experiencias que llamaba transpersonal. Experiencias que trascienden el ego corporal, en donde uno siente unidad con otras personas, con los animales, con la naturaleza, o en donde experimentas algo de otro siglo o de una vida pasada, o como le ocurre a los místicos. Así que, en vez de llamarla transhumanística, terminaron llamándola transpersonal. Y luego, sin embargo, la psicología integral es algo que proviene del trabajo de Ken Wilber, que ha creado esta increíble síntesis de una variedad de campos, empezando con la psicología perenne, la espiritualidad oriental, ciertos aspectos de la psicología occidental, incluyendo la biología, la antropología, la filosofía, etc. Así que es una especie de visión integral. Y realmente podría ser muy difícil para un psiquiatra o un psicólogo usar esto en un trabajo específico con clientes, quieres decir, ¿no? Sí, con clientes tienes que de alguna manera estrechar la visión del mundo que incluya la filosofía, la biología, la mitología, etcétera. Así que es algo que no es algo que puedas usar a nivel práctico. Sin embargo, la psicología transpersonal ha desarrollado métodos que tú puedes utilizar para trabajar con personas, que no es lo que Ken Wilber ha desarrollado. La psicología integral es más bien una visión que integra muchas disciplinas distintas y sería muy difícil utilizarla a nivel práctico con pacientes. De hecho, yo admiro mucho el trabajo que Ken Wilber ha hecho, pero lo que menos admiro es la parte psicológica del trabajo. Por ejemplo, él ha aportado el conocimiento de psicoterapias que utilizan la terapia verbal principalmente, básicamente limitando el mapa de la psique a la época postnatal, a la biografía postnatal, en la infancia, y eso no incluye el nacimiento o las experiencias perinatales o lo prenatal. Así que, desde una visión transpersonal más amplia, él aprecia menos quizás la psicología que quizás yo aprecio más, que es la de Jung. Así que la psicología transpersonal es quizás más estrecha, más focalizada en el aspecto de trabajar con la psicología, de hecho, que puedes utilizar para trabajar con personas, con clientes. En la visión de Ken, sin embargo, es más cósmica, más filosófica, pero muy difícil en realidad trabajar a nivel práctico con eso. Él lo que sugirió en un momento dado es que analices qué tipo de problema tiene la persona y que envíes a la persona a un terapeuta que esté especializado en ese campo en particular. Sin embargo, en el trabajo que hacemos en la respiración holotrópica no hacemos eso, no podemos,
porque hay emergencia espontánea de distintos materiales biográficos, perinatales, transpersonales, y tú como terapeuta tienes que trabajar con lo que sea que emerge en ese momento. Y no puedes decir, bueno, ahora como esto es del nacimiento voy a enviar a la persona a otro sitio, etcétera, ¿no? Así que trabajamos con lo que emerge en respiración holotrópica. ¿Cuál fue la intuición fundamental con la cual construiste la perspectiva holotrópica? Si uno observa la historia de la psicoterapia, la primera mitad del siglo XX, particularmente en los Estados Unidos, estuvo caracterizada por una terapia que estaba limitada a la terapia verbal. Pero en la mitad del siglo XX, la psicología y la psiquiatría fue siendo cada vez más insatisfactoria respecto a lo que se puede conseguir con la terapia verbal. Así que me interesé muchísimo en algo que se conoce como estados no ordinarios de conciencia, particularmente una subcategoría importante que son aquellas experiencias, por ejemplo, que tienen los chamanes en su iniciación y que utilizan con sus clientes, o las experiencias que las culturas nativas, por ejemplo, tienen en los ritos de transición, y también algo que puede tener lugar en prácticas espirituales profundas como el budismo, en la meditación taoísta, en la cábala, en los ejercicios cabalísticos, experiencias de los místicos cristianos. Y la respiración, de hecho, es una de las formas más potentes de inducir estos estados de una forma segura. Lo que es interesante respecto a la respiración en nuestra cultura, en la cultura industrializada, es que la respiración es una función fisiológica vital muy importante. Todas las culturas preindustriales, sin embargo, vieron a la respiración como algo que conecta al mundo externo, el aire, con nuestro cuerpo, con nuestros pulmones, y que a través de eso también con la psique, con el espíritu. Así que cuando mi mujer Cristina y yo estuvimos viviendo en el Instituto Esalen en California, vimos que había una forma segura y potente de producir estas experiencias con propósitos sanadores y de autoexploración, y la respiración se convirtió entonces en la manera más lógica de hacerlo. Si uno considera lo que hacen algunas de estas culturas, la conexión entre el mundo material, nuestro cuerpo y la psique y el espíritu se expresa a través de la palabra. Por ejemplo, prana quiere decir aire, respiración, pero también es la esencia creativa cósmica. En chino, por ejemplo, la palabra ki, y en japonés también, en la cultura se utiliza esta palabra. En Hawái, la palabra ha, como aloha, que quiere decir presencia de la respiración. De nuevo, el aire es la respiración, pero es también la esencia creativa. Así que lo que descubrimos con la respiración es que estás respirando el aire a través de tus pulmones y empiezas a tener experiencias emocionales y psicológicas, y también pueden tener contenido espiritual, contenido parecido a los contenidos místicos y sanadores, y por supuesto improntas psicológicas que están en el inconsciente. ¿Usted cree que los mecanismos de defensa de la persona podrían afectar la cantidad y la calidad del material que emerge en una sesión de respiración holotrópica? Los mecanismos de defensa ciertamente son una parte importante, pero con lo que estamos lidiando en realidad es la relación entre lo material y lo inconsciente. El material que tiene una carga emocional importante, como Sigmund Freud denominaba la catarsis. Hay una energía emocional que está pegada a ciertas experiencias que ocurrieron a nosotros cuando éramos pequeños, en nuestra infancia más temprana,
semana y también en las sesiones de respiración. Vemos cómo algunas de estas experiencias provienen incluso de épocas más tempranas, del momento perinatal o del momento en que estábamos en el útero o incluso más atrás, cuando las experiencias tienen contenidos kármicos de alguna manera. Así que la cantidad de este material del inconsciente y la carga que está asociada al material y los mecanismos de defensa en realidad contraactúan conteniendo, así que se crea una dinámica, una interconexión. Así que entonces más del material, cuanto más material la persona tiene, más intensa va a ser la sesión. Pero también, de alguna manera, los mecanismos de defensa va a ser importante porque va a impedir que este material emerja. Porque cuando hacemos una terapia verbal, los mecanismos de defensa, desde luego para los terapeutas, son muy importantes. Estamos lidiando con ellos. ¿Hay alguna diferencia aquí entonces? Cuando tú estás trabajando de esta manera en terapia verbal o en terapia experiencial. En las sesiones de respiración es muy interesante porque cuando tú estás respirando más rápido, con una cierta cualidad de atención introvertida hacia tu experiencia, el tipo de atención que se tiene, por ejemplo, la que se enseña en la meditación budista Vipassana, entonces si tú haces la respiración con este tipo de atención, parece que de una manera selectiva se trae a la conciencia material inconsciente, que es lo que tiene la carga más fuerte, y a la vez, en el momento en el que ese material está disponible para ser procesado y para emerger. Y hay otros elementos en la psique que quizás estén demasiado profundos y no estén disponibles, de manera que no emergerán en esas sesiones. Quizá tome un par de sesiones hasta que lo estén disponibles. Pero es fascinante en la respiración que hace que emerja a la superficie ese material que está listo para la emergencia, porque es fuerte, porque es intenso y porque a la vez está cerca de la superficie. Así que la respiración automáticamente cambia la relación entre esta dinámica de los mecanismos de defensa. Así que, o bien aumenta la carga del material inconsciente o baja la intensidad de los mecanismos de defensa o ambos. Así que de esta manera podemos trabajar. Es fascinante. Otra cosa importante es que esto es algo que ocurre automáticamente, pero sin embargo cuando hacemos terapia verbal, tú te formas como terapeuta en una distinta escuela de terapia y cada escuela terapéutica tiene una visión distinta. Así que lo que tú haces para ayudar a que el material sea disponible y lo que haces con ese material va a reflejar lo que a ti te han enseñado en una escuela de psicoterapia, de manera que puede haber un desacuerdo entre las distintas escuelas psicoterapéuticas. Es algo muy extraño, pues muchos psicólogos y psiquiatras y psicoterapeutas ni siquiera se molestan en pensar en esto. A mí me ha interesado este tema porque hay tantas escuelas distintas y cada escuela te enseña algo distinto respecto al mismo tema y no está y lo presentan como si fuera una visión científica. Así que si alguien trae un problema a un terapeuta, es casi como si esta persona pudiera echar una moneda al aire para escoger con qué terapeuta va a trabajar. Sin embargo, si trabajamos con estas técnicas de estados no ordinarios, lo que va a emerger realmente va a reflejar las dinámicas internas de la psique y el terapeuta lo que tiene que hacer es reajustar su posición y ser un coaventurero de lo que le ocurre a la persona, pero tú como terapeuta no eres el que guías el proceso. Esto es muy diferente. Lo que hacemos es apoyar, esperemos que de una forma inteligente, lo que ya está emergiendo en la psique. Así que de alguna manera este trabajo es muy distinto de la terapia verbal en realidad. Der gebürtige Tscheche Stanislav Grof, zweifacher Doktor, Facharzt und Psychologe, seit 1967 in den Stan, wie er hier genannt wird, fordert die Gruppe auf, sich in vollem Vertrauen den spontanen Selbstheilungskräften des eigenen Organismus zu übergeben. Die Gruppe besteht aus 30 Leuten, 15 Atmen und 15 helfen als Beisitzer. Am nächsten Tag wird gewechselt.
Über ein Drittel sind Psychiater, Psychologen oder Ärzte. Sie absolvieren 2 Jahre erstrecken. Die meisten wollen später selbst als Atemtherapeuten arbeiten. Nach dem Verbot von LSD hat Dr. Grof diese Selbsterfahrungstherapie durch intensives Atmen entwickelt. Es löst biochemische Veränderungen im Organismus aus, die wie LSD in außergewöhnliche Bewusstseinszustände führen. Es fällt auf, dass die meisten Teilnehmer schon älter sind. Alle haben einen inneren Vorbereitungsprozess durchlaufen. Abgeschiedenheit, spartanische Unterkünfte und vegetarische Kost tragen das ihre bei. Dr. Grof hat die Nach der Sitzung geben die Atmer ihren Erfahrungen in Mandalas Ausdruck, in symbolischen Abbildern geistiger Vorgänge, die in Indien als Meditationshilfen dienen. Auch die Auswahl der Musiken, von Samba über Prokofjew bis zum balinesischen Affengesang, zeigt die weltweite kulturelle Verflechtung der transpersonalen Psychologie an. ¿Puedes explicar por qué entonces revivir una experiencia es una experiencia sanador? ¿Por qué puede esto curar? Esa es una pregunta interesante que muchas personas preguntan. ¿Por qué revivir particularmente una experiencia traumática puede ser sanador en vez de retraumatizar? Sí, exactamente, eso pregunto. Sí, hay algunas razones importantes. La primera es que si tú creas este estado de conciencia no ordinario, entonces esto causa una regresión en la edad. Así que psicológicamente la persona se está cada vez más joven, y puede experimentarse incluso como un infante, como un niño pequeño, o incluso como un bebé recién nacido o como un feto. Pero a la vez, simultáneamente, la persona es un adulto que tiene todo un nivel de tolerancia, de estamina y de comprensión. Así que en este momento como adulto puedes lidiar con este material con el que quizá no pudiste lidiar cuando estabas más inmaduro. Así que es fascinante este estado en el que en realidad estás como en dos mundos a la vez. Por una parte estás haciendo la sesión y a la vez eres el protagonista de esta situación original. Hay otra razón también que se describe en un trabajo escrito por Brown, un psicoterapeuta irlandés, que se titula La experiencia no experimentada, en donde señala que cuando una persona está experimentando una experiencia muy traumática a nivel física, por ejemplo, un abuso, etc. Entonces, en realidad, no experimentamos esto completamente porque parece que hay como una partición en la conciencia. Es como si la conciencia saliera del cuerpo. ¿Tú quieres decir en el momento del trauma? Sí, en el momento. Es como si la persona no estuviera totalmente consciente de lo que está viviendo. En momentos muy traumáticos, una persona de hecho puede desmayarse, perder conciencia. Y es concebible entonces que en algunas experiencias traumáticas, aunque quizá incluso no tan extremas, de alguna manera la persona se desmaye parcialmente, de manera que no estás completamente viviendo la experiencia. Así que en realidad no estás solo reviviendo, sino que para algunas personas es la primera vez que están viviendo completamente aquella situación original, porque las circunstancias en aquel momento fueron tales que no le permitieron vivir la experiencia completamente.
Así que no pudieron integrar la experiencia. O sea, ¿quieres decir que es una forma en la que la persona se protege por desconectarse así, se protege y quizá en la experiencia es la primera vez que lo vive completamente? Sí, esto se ve en las experiencias cercanas a la muerte. Cuando hay un trauma muy importante, como un accidente de coche, por ejemplo, una persona se ha partido una pierna o un brazo y su conciencia sale del cuerpo, puede que la persona incluso esté, mientras está pasando esto horrible, teniendo una experiencia hermosa mientras el cuerpo está en gran sufrimiento. Porque, así que esto lo vemos en la respiración también, que las personas pueden revivir no solamente traumas emocionales, sino también traumas físicos. Y sin embargo son traumas que no han sido procesados de una forma significativa porque la persona estaba fuera de su cuerpo en cierta medida, cuando ocurrió originalmente. Así que estarían por primera vez, dices, entonces viviendo y sanando esto. Sí, imaginemos que es un trauma físico y que se ha sanado físicamente, anatómicamente, pero emocionalmente no estaba sanado. Es lo que en Gestalt se conoce como una Gestalt incompleta. Así que revivirlo de alguna manera permitiría que esta energía sea liberada. Sí, el material que está en el inconsciente tiene una potente influencia en tu vida, aunque es inconsciente, tú no estás consciente de eso. Así que funciona como un prisma a través del cual se distorsiona la experiencia de ti mismo y del mundo e influencia desde el inconsciente todo. Así que si tú permites que ese material emerja completamente y sea expresado y las emociones que están ahí atrapadas y también las energías físicas, si todo esto se libera, entonces ya no existe como una influencia molesta que perturba tu vida.